Bueno, buenas tardes. Quiero dar la clase correspondiente al siguiente domingo. Yo no voy a estar presente, voy a estar de viaje, pero por lo menos quiero dar esta clase tempranito para que la puedan ver y sigan disfrutando de la clase. Muchas gracias a todos aquellos que me han comentado que han tomado la clase. Por favor, sigan compartiéndola con los demás hermanos y denle subscribe en YouTube para que puedan disfrutar de toda esta clase. Hoy vamos a tener la lección número 4, que es la lección que se titula La buena reputación de la iglesia se refleja en la vida del creyente. Y seguimos con estas clases que son las clases de consejos prácticos para la vida cristiana. Si recuerdan, en la primera clase decíamos que una fe sin obra es una fe muerta. En la segunda decíamos los problemas por los cuales las iglesias tienen problemas, porque se alejaban del fundamento que es Jesucristo, porque tenían una mente carnal y porque se dejaban de ser guiados por el Espíritu Santo. Eso lo decíamos en la clase número 2. En la clase número 3 hablábamos de la disciplina y de la libertad que tiene el cristiano, y hablamos de ese ejemplo del apóstol Pablo, la Saulo de Tarso, que se convirtió luego y pasó a ser de ser un perseguidor de la iglesia a un gran apóstol. Y aprendíamos de él la importancia de cuando somos transformados, ¿verdad? Por la revelación divina, y cómo tenemos que ser disciplinados como los atletas. Recuerdan que decíamos que el buen cristiano tiene que ser disciplinado haciendo toda su tarea consistentemente. Ya en esta cuarta clase vamos a ver unas cualidades muy, muy importantes de aquellos que de alguna manera tenemos que velar por el orden en la iglesia, o que estamos dedicados a llevar el ministerio en la iglesia, cómo nuestra forma de ser, cómo nuestra forma de conducirnos impacta a las personas, impacta cómo la gente nos ve, cómo nos percibe cuando predicamos. Y esto yo creo que es lo que vamos a ver. Más que hablar de un ejemplo muy bonito, el apóstol Pablo una vez más enseñándonos las cualidades que él vio en aquellos que él dejó a cargo de las iglesias que iba fundando. Y vamos a hablar de Tito ampliamente, ¿verdad? De Tito particularmente, perdón, de Tito. Si yo con la estatua llevo como 3 semanas con esa, así que no sé por qué me está pasando eso. Pero anyway, el objetivo es que vamos a cobrar un mayor compromiso de ser testigos de Cristo en medio del mundo, porque la forma como uno es como la gente lo percibe, y un gesto habla más que 1000 palabras. Y hay gente que predica una cosa, pero no son como son, no son, ¿verdad? No son lo que predican, eso es un problema. Hay que reconocer que el testimonio cristiano puede atraer a personas al conocimiento de la verdad. Y el tercer objetivo es que valorará las oportunidades que Dios le brinda para servir al prójimo, ayudándole en medio de las circunstancias adversas. Vamos a aprender muchos sobre esto de estar, ¿verdad?, forjando y creando carácter en medio de grupos o iglesias o grupos de creyentes que tienen situaciones diversas, ¿verdad? La lectura en clase, la lectura bíblica, se encuentra en Tito del 1 al 9, y luego vamos a ver Romanos 1:8 brevemente, pero vamos a estar mucho hablando en ese libro de Tito y vamos a estar pendientes a eso. Así que vamos a leer esa lectura en clases de inmediato. Déjame yo buscar por acá rapidito, a tenerla aquí a la mano. Y aunque está aquí en el libro, dice Tito 1, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, que es la esperanza que tiene el apóstol Pablo, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito. Todo eso que leímos, el primer versículo, fue la introducción de cómo él se presenta, ¿verdad? A Tito, verdadero hijo en la comunión de la fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere
irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Luego el 7 dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Son cualidades que son, hermano, vamos a hablar más de todo esto, pero cualidades de alguien que está frente a y haciendo el misterio en el Señor una gran enseñanza. Sigue diciendo el 9, retenedor de la palabra de fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ahora vamos a Romanos 1:8, es un solo versículo que dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Como les dije, va a ser una clase en la cual vamos a aprender de esas cualidades, de ese liderato y esos retos en los que se enfrentó el apóstol Pablo según iba creando estas comunidades de fe. ¿Recuerdan? Lo habíamos dicho la vez pasada. Pablo hizo 3 viajes misioneros. Pablo, que también el nombre era Saulo de Tarso, el nombre hebreo, el nombre griego es Pablo, ciertamente fue dedicado para ser el apóstol de los gentiles. Y en ese proceso de crear estas iglesias, pues se tropezó con muchas de las situaciones que vamos a ver en el día de hoy y tuvo muchos retos, como todos aquellos que son, ¿verdad? Enviados a crear obra. Se encuentran con muchos retos. Así que la iglesia, como cuerpo de Cristo, tiene que reflejar un estilo de vida que sea producto del Espíritu Santo. Todo lo que viene de Dios se tiene que notar y tiene que haber una distinción en todo lo que uno hace que debe reflejar, ¿verdad? El amor de Dios en todo lo que se hace. Tiene que haber esa santidad, ese amor, ese servicio, todo aquello que viene de la palabra de Dios. Nuestras vidas, los que hemos decidido servir al Señor, todos debemos reflejar eso que la palabra enseña y el Espíritu Santo es quien nos ayuda a hacer eso. Así que la iglesia vive en un mundo que es muy retante, idolátrico, dice aquí el comentarista, y corrompido, por lo cual es necesario tener una sana doctrina para que el plan de Dios para esta tierra se vea reflejado en aquellos que hemos decidido seguirlo. Así que como resultado de eso, nosotros nos queda de otra que tener que ser diferente a la gente de este mundo. La gente de este mundo está corrompida, llena de maldad. Sin embargo, nosotros tenemos que ser luz en medio de las tinieblas y reflejar, ¿verdad?, en todo lo que hacemos, que somos, ¿verdad?, un lugar donde habita el Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo y que somos guiados por Él para de esa manera poder predicar el Evangelio y que nuestra palabra sea bien recibida y que el Espíritu la pueda hacer grande dentro de todo aquello que se hace. Así que yo siempre me gusta tener, ¿verdad?, esas 3 cosas que son críticas, y aquí puse las 3 cosas que son críticas en el proceso de nosotros ser parte del trabajo en el Señor. Primero, reflejar un estilo de vida que sea producto del Espíritu Santo. Eso es crítico, ¿no? El mundo, reconocer que vamos a estar en un mundo que es todo lo contrario a lo que somos nosotros. El mundo va a tirar hacia lo alejado de Dios. Nosotros tenemos que tener una actitud que nos lleve a Dios. Y tenemos por eso que ser luz, porque el mundo está en tinieblas y nosotros somos luz. Así que ciertamente esa actitud, ese deseo de sentir las cosas del Señor, con esa actitud nos va a llevar a tener un comportamiento y unas actitudes que realmente inviten a otros a seguir la enseñanza que Dios nos ha dado. Comienzo de inmediato con el primer tópico: una buena vida en Cristo. Tito 1, del 1 al 4, versículo 1 al 4, en el primer tópico dice, viviendo una vida conforme a la fe de los escogidos, y vemos que Pablo fue un gran ejemplo, vivió consagrado,
en cumplir la misión como enviado por Dios de predicar el Evangelio. Ya habíamos dicho lo dedicado que él era, desde que era fariseo, desde antes de tener la revelación. Eso era una persona muy dedicada. Una vez tuvo ese encuentro en Damasco, lo vimos en la clase pasada, siguió siendo así de dedicado, sacrificado. La gente acudía a escucharlo, sus predicaciones y a recibir sus enseñanzas. Siempre estuvo motivado y lleno del Espíritu Santo. Así que él se esmeraba por hacer las cosas muy bien y en cumplimiento con la palabra. Sin duda alguna, en todo lugar que enseñó, fue un verdadero ejemplo de fundamento, y él se fundamentaba en que el fundamento es Cristo, no él. No que, ¿verdad? Como mucha gente piensa, la iglesia fue fundada en Pedro. No. El fundamento es Cristo, no su persona, sino el Cristo que él predicaba. Perdón, el Cristo que él predicaba era el fundamento. Y Pablo no solamente se esperó en él cumplir, sino que él fue muy inteligente, muy estratégico. Se dio cuenta que el vasto territorio que tenía le iba a requerir tener que identificar líderes que pudieran multiplicar y mantener la doctrina y la enseñanza que le estaba impartiendo. Así que se esperó en entrenar líderes para que fueran entre sus discípulos, identificar entre la gente que se iban convirtiendo, líderes para que pudieran asistirlo en la obra que el Señor lo estaba llamando. Y empieza a darnos una enseñanza de, ¿verdad? Y a recibir, ¿verdad? ¿Qué tipo de persona es ideal para ese tipo de trabajo? Y ser personas que estén muy firmes en lo que creen, que tengan un carácter, ¿verdad? Que respalde lo que predican. Así que no deberían ser personas que fueran, que tuvieran falsas doctrinas, que fueran amantes de sí mismos, gente que pudiera contaminar a otros creyentes. Hay personas, ¿verdad? Y eso lo vemos en cualquier grupo, personas que se dedican a confundir, que son controversiales, que sencillamente, sin ningún fundamento, descarrilan cualquier grupo, ¿verdad? Y en ese aspecto, el apóstol nos invita, la palabra nos invita allí en Tito a que seamos vigilantes de eso. Pablo estuvo consciente de que su vida no siempre podía ser supervisar las iglesias. Él no nació para piedra, nadie nació para piedra. Todos nosotros tenemos que saber que debemos hacer todo lo posible porque haya continuidad en el servicio. Los otros días hablaba recientemente con mi esposa de ese aspecto. Tenemos que desarrollar más maestros de escuela bíblica. Tenemos que desarrollar más gente que podamos hacer extensivo, que podamos tener más clases, que podamos tener más maestros que estén dispuestos para hacer más el trabajo. No solamente nosotros debemos aprender otras cosas nuevas para poder fortalecer así el ministerio de la casa donde servimos. Y así mismo no solamente nosotros, todos los que estamos en esto, buscan la manera de que haya continuidad en todo el trabajo del Señor. Así que eso es una prioridad que es muy importante y nos la dejan claramente establecida como una prioridad en esta clase, en el primer tópico. De inmediato paso al segundo tópico. Siempre es importante reconocer ese poder que tiene el Evangelio para transformar la vida de la gente. Y aquí voy a Tito 1, versículos 3 al 4. Pablo reconocía que el éxito de su ministerio se debía a Dios. No era él, sino que Dios estaba en todo lo que él hacía. Y él se esmeraba en que se expresara con su vida todo su trabajo debido a la obediencia absoluta que él tenía, como dije. Así que él se describía a sí mismo como un esclavo de Cristo. En otras palabras, que él se sometía, ¿verdad?, directamente a lo que la palabra decía. Para Pablo, su propia vida y acción apostólica de reconciliación representaba un servicio prestado a Dios de forma voluntaria. Así que él veía, ¿verdad?, en el concepto de trabajar incondicionalmente para la obra, en esforzarse, sentía que esa era la forma perdón, para él poder impactar a la iglesia. Dice que Pablo confiaba en el poder del Evangelio para transformar las vidas, tanto de los judíos como de los gentiles que creían al Evangelio. Y ustedes van a ver que en el tiempo donde él está predicando, recuerden que él está predicando fuera de Jerusalén, en áreas donde había muchos judíos,
pero había también muchos gentiles. Y él fielmente creyó que el Señor no hacía distinción de personas entre judíos y gentiles. Y él pensaba que era el creer en Jesucristo era lo que transformaba las vidas. Y en ese aspecto, él estaba consciente de que su vida pudiera ser condenada a morir en el martirio por lo que hacía. Estaba bien claro con eso. Eh, y estaba comprometido a que realmente, pues, esa era su misión. Pablo conocía del buen testimonio que tenían algunas de las personas que trabajan con él, como es el caso de Tito, que aquí nos empiezan a presentar a Tito como, ¿verdad? Que es la persona a la cual él le está escribiendo esta carta de Tito, ¿verdad? Y dice que Tito era este tipo de persona a la cual él le legó esa supervisión de las muchas iglesias que él tenía. No sé si les dije, la carta de Corintios fue escrito cuando él estaba en Éfeso, porque en estos viajes él se movía de lugar en lugar y lo que hacía es que escribía para poder llegar hacia las demás, hacia los demás iglesias que fundaba. Y Tito fue en este caso el que recibía estas cartas, ¿no? Y él le delegó la supervisión de las iglesias que había establecido en la isla de Creta. Esta es otra comunidad de fe que se fundió en la isla de Creta. Si usted busca en un mapa, la isla de Creta está allí en el mar Mediterráneo, al sur de Grecia, y va a ver que allí, que es algo muy particular, es una de esas islas donde está en el medio del Mediterráneo, y entonces era como le decía yo, de la ciudad de Éfeso y de Corinto. Son ciudades cosmopolitas, todo el mundo pasa por allí. Y los cretenses tenían una fama de ser medios mentirosos y que eran perezosos, que se dedicaban a la glotonería y la maldad. O sea, era un grupito bastante, ¿verdad? En la isla de Creta había mucha necesidad, como todos los lugares donde el Evangelio llega. El Señor va de alguna manera, a fortalecer a los que son necesitados. Y Creta no era la excepción. Era una isla que necesitaba mucho de Dios. Por tanto, era imperativo que los cristianos fueran disciplinados. Había que enseñarle que el amor a Cristo, que creer en el mensaje de Jesucristo, pero había que modificar muchas de sus eh, formas de comportarse, ¿verdad? Había que disciplinarlos para que vivieran una vida transformada por el poder de Cristo, tanto como individuos como iglesia. Así que había un énfasis en que, ¿verdad? Decía Pablo a Tito, tienes que asegurarte que las personas entiendan que tienen que vivir una vida recta, siendo ejemplos vivientes de fe en el Señor Jesucristo, porque no hay cosa que convenza más a una persona que el testimonio de lo que ve en una persona. Tú te puedes matar hablando, pero si tus gestos y tu forma de ser no machea lo que tú dices, la gente no te cree. Así que es importante que no solamente prediquemos de palabras, sino que prediquemos de ejemplo. Y eso era muy importante, y particularmente en la iglesia de Creta, donde estaba Tito a cargo, pues Pablo le dejó esa prioridad muy grande a Tito para corregir cualquier error que existiese allí. Si usted mira la lectura en clase, le dice, eh, eh, este, le decía a Tito precisamente eso. En el versículo 5 de Tito 1 dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Así que ven que el apóstol, muy intencionadamente, el apóstol Pablo, identificó a Tito y le dio una tarea. Y obviamente Tito, vamos a ver qué cualidades tenía él para hacer ese trabajo. Pero era importante que entendiéramos la tarea que iba a tener allí. De hecho, ahora vamos al segundo tópico, donde vamos a hablar precisamente de eso, ¿verdad? La importancia del ministerio de Tito en esa isla de Creta. Primero que todo, vamos a versar causas para enviar a Tito a ejercer ese ministerio. ¿Por qué se escoge a Tito, verdad? Tito, primero que todo, era de origen griego. Tito no es judío, era de origen griego. Y era el hijo espiritual, ¿verdad? El hijo espiritual de Pablo. Aquí lo describe como un
gran compañero, colaborador del apóstol Pablo. Tito disfrutaba de un buen testimonio cristiano. Me imagino, miren, como todo proceso de mentoría, a mí me pasa mucho en la empresa. Si uno tiene, ya yo llevo a punto de cumplir 24 años, ya llevo ya en mi empresa, pues a mí me asignan a veces gerentes o personas nuevas que vienen a la compañía para que yo le enseñe algunas de las cosas que he aprendido en el camino. Y uno desarrolla a veces con alguno de estas personas que le trabaja, le coge un cariño y le dedica y le enseña y usted ve que uno se esmera porque lo más que a uno le agrada es cuando las personas, pues uno los ve que siguen progresando y que siguen creciendo y que atesoran los consejos que uno le da. Yo imagino que el apóstol Pablo creó esa relación con Tito y uno tiene el ojo de mirar, esta persona tiene talento, es cuestión de darle seguimiento, darle dirección y va a lograrlo. Yo imagino que eso fue lo que se estableció allí y ciertamente creó una relación de estima con el apóstol. Pablo habla de Tito como un verdadero hijo, dice, y decía que hicieron una comunión de fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, es cuando él se refiere a Tito en el versículo 4. Por las palabras que tuvo Pablo para Timoteo y para Tito también. Como verdadero hijo de fe se entiende que ellos exhibían cualidades espirituales muy buenas, semejantes a las de Pablo. Y Tito fue representante de Pablo en Corinto, ayudando a corregir los males existentes allí en la iglesia. Y Pablo también se llevó a Tito a la isla de Creta. Así que lo tuvo en Corinto y lo llevó también a Creta, delegando allí la tarea de consolidar y organizar las iglesias. Recuerden que el proceso de crecimiento organizacional tiene que ser uno donde uno identifica talentos y establece estructuras que mantengan, ¿verdad?, lo que se ha hecho, y no se puede hacer así como que al azar. Así que Creta era una isla ubicada, como le dije, en el Mediterráneo, en un área muy particular, y había muchos judíos allí. Y los cretenses eran también muy buenos marineros y viajaban alrededor del Mediterráneo y eran muy buenos comerciantes. Así que estas personas, si usted tenía cretenses que eran buenos creyentes, también podían ser unos buenos evangelistas porque iban a varios sitios. Y saben que así es como ocurrió el derramamiento del Espíritu Santo en Jerusalén el día de Pentecostés. Cuando eso ocurrió, allí había gente de Creta, porque ellos llegaban a todas partes, ¿verdad?, como dicen Hechos 2:11. Los cretenses, al regresar a su tierra, los que tuvieron la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, dieron testimonio de lo acontecido en Jerusalén y llevaron el mensaje del Evangelio, y así surgieron las iglesias de Creta. Estas iglesias, pues, obvio que necesitaban un liderato espiritual que les ayudara a profundizar la sana doctrina. Recuerden, usted puede tener una experiencia de conversión, pero hay que fortalecer, y el Espíritu Santo nos ayuda a través de la enseñanza, a través del aprendizaje de la palabra, a fortalecer las raíces de esos creyentes, y eso es lo que hacía falta en Creta. Se cree que Pablo estuvo con Tito en Creta después de su primer encarcelamiento en Roma, y allí en Creta se daba el problema de que habían ciertos falsos maestros que trataban de imponer una enseñanza falsa a los creyentes. El problema que había allí era que, pues, que ciertamente vamos ahorita a comentar sobre eso. Había gente que eran judaizantes, o sea, que eran judíos, que decían, para tú poder ser un buen cristiano, tienes que ser un buen judío. Y había una serie de problemas con eso. Y Pablo le encargó a Tito a que corrigiera esas falsas enseñanzas. Y le dijo a sí mismo, como leí ahorita, por esta causa te dejé en Creta, para que establezcas ancianos en cada ciudad como yo te mandé. Y los ancianos no es que eran viejitos, ¿verdad? Los ancianos eran hombres cristianos maduros de conocimiento, no referente a edad, ¿verdad?, que se distinguen porque su carácter probado evidenciaba su capacidad como guías espirituales. Nosotros en la iglesia tenemos, ¿verdad?, oficiales de la iglesia, tenemos miembros de la junta, en algunos lugares le dicen los ancianos de la iglesia, simplemente personas que les reconocemos que tienen la capacidad de aconsejar, la capacidad de poder dar un consejo adecuado a algunos de nosotros. Yo, por ejemplo, siempre
¿verdad? Tengo una gran estima por los hermanos que son pastores retirados en nuestra congregación, hermano Victoria, hermano Morales, son personas que yo le tengo una deferencia y un respeto muy grande y los veo yo como unos ancianos de la iglesia que nos enseñan, ¿verdad? Mi abuela Margot, que nunca estudió nada, ¿verdad? Mi abuelita, ya fallecida, era una gran enseñanza, a pesar de que no sabía leer, pero era porque era tener la sabiduría que viene de Dios. Eh, y como decimos, estas personas, la gente los reconocía como personas que podían dar un buen consejo y eran personas que tenían el fundamento para así hacerlo. Así que cuando uno identificaba estos ancianos, que eran hombres de madurez espiritual, identificados como presbíteros, que es la palabra que a veces usamos nosotros para, actualmente ahora la usamos para describir ese pastor que está a cargo de los demás pastores en la región, pero presbíteros en español, en griego se le dice, la palabra griega es episcopos, episcopos. También se dice como obispos, supervisor o guardián. Estas personas tenían una función de servir como subpastores, como ayudar a los pastores, como era Pablo, a, a aconsejar o darle fundamento a la iglesia, darle dirección a los creyentes para que pudieran profundizar en su conocimiento. ¿Verdad? Una función muy, muy importante porque, como le dije, es imposible que una sola persona lo haga todo. Paso al siguiente tópico, la parte B, donde dice características que debe poseer el obispo. O sea, esas personas que van a ser de ancianos, que van a estar al frente, ¿verdad? Los ancianos, los obispos. ¿Qué tipo de persona puede hacer eso? No cualquier persona puede hacer eso. Y entonces Pablo llamó a los ancianos como presbuteroi, que es la palabra que le decía, o presbíteros, y se dirige a ellos como supervisores, episcopoi. Ambos términos significaban lo mismo, pero básicamente el obispo era un hombre llamado, capacitado por Dios para cuidar de la iglesia local, una persona que estaba a cargo de esos. Y vemos que en Tito 1, del 5 al 9, se detallan las cualidades que debía tener un hombre que era reconocido como obispo, ya que se desempeñaba como un maestro, como un pastor y administrador de la iglesia. Fíjense que una función muy específica. Maestro, pastor y administrador de la iglesia, que eran una función muy importante cuando se está, ¿verdad?, creando congregaciones nuevas. La responsabilidad principal del obispo era apacentar la grey, era vigilar que la enseñanza se mantuviera tal como la palabra la enseña. Así que se puede apreciar mejor la importancia del mandato dado de Pablo a Tito cuando se lo instruyó para establecer ancianos en cada ciudad, ¿verdad? O sea, Pablo dice, tienes que ir en cada ciudad, identificar personas que sean probos, que sean personas que puedan hacer este tipo de trabajo y te ayuden a establecer ese orden, ¿verdad? Así que, según el consejo de Pablo, Luis podía tener ciertas cualidades y las quiero repasar, ¿verdad? Debería ser debería ser una persona que fuera irreprensible. Si una persona irreprensible, una persona que usted la ve y eso no hay por dónde cogerlo, como decimos aquí en Puerto Rico. Una persona muy, muy justa, muy ecuánime, una persona que es capaz de atraer, capaz de aglutinar, de que la gente lo siga, porque no hay forma de encontrar en él falta, porque son personas que tienen ese, así le decimos a veces, don de gente, o tienen la capacidad de poder que las personas los sigan, ¿no? Lo segundo que dice aquí, marido de una sola mujer, nos da una indicación de que no podía ser una persona que fuera, ¿verdad?, promiscua o que fuera reconocida porque no tenía un orden, ¿verdad? Sus relaciones sentimentales no tenían ningún orden, estaba en total desorden. Acá le hacemos mención a eso. Que sus hijos sean creyentes y que no estén acusados de disolución y de rebeldía. O sea, lo que quiere decir esto es que un buen líder de la iglesia debe tener también control sobre su familia y que debe demostrar lo que trata de enseñar, lo pueda ver en su familia. Yo sé, y muchos de ustedes quizás pensarán, hay pastores que los hijos son lo peor de la casa, ¿verdad? Que son los peores de la iglesia, son los hijos del pastor. Pero tenga cuidado con eso, porque no siempre el que los hijos sean de una manera u otra debe ser adjudicado a la falta de ese líder.
Pudiera ser que sí, como pasó con Elí, ¿verdad? Pero pudiera ser que no, como pasó con Samuel. Samuel tuvo dos hijos que no fueron tan buenos como él, pero él los corrigió correctamente, Elí no, ¿verdad? Así que si usted piensa en eso, lo que la palabra busca es que el líder haga lo prudente, lo que debe hacer para controlar a su familia, ser un hombre que sea probo y que sea una persona que realmente pueda tener control sobre su familia, ¿verdad? Dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, sea como administrador, o sea, que no sea truquero, hablando calle, ¿verdad? Y que realmente sea una persona que tenga la capacidad de organizar y de establecer un buen proceso de administración, no soberbio, o guillú, como decimos, o altanero, ¿verdad? No iracundo, ¿verdad? Que es una persona que realmente se enoja, está en contienda con unos y con otros, no dado al vino, que le gusten los vicios, que le gusten estar ¿verdad? La pachanga, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Fíjese que tener ganancias no es problema, es tener ganancias deshonestas. Así que son, ¿verdad?, expresiones que dicen claramente una persona que está alejada de lo que es la palabra, de lo que es. ¿Verdad? Cuando uno ve estas personas que están ahí y va a ponerlo en posiciones como esa, tiene que tener vigilancia de a quién pone en este tipo de trabajo. Ajá. Así que también debe ser apto para enseñar. Una persona que no puede enseñar la palabra, que no puede ser un buen comunicador, es difícil que pueda ser un buen obispo, que pueda ser un buen pastor, que pueda ser un buen líder. Usted tiene que tener la capacidad de poder transmitir el conocimiento de la palabra, porque de otra manera va a fracasar en su proceso. Es importante también que tenga la capacidad de conducir a los creyentes a una experiencia más íntima con la voluntad divina, que la gente quiera tener una experiencia con el Señor profunda. En la iglesia, dice el comentarista, el contenido de la enseñanza debía reconocer a Jesús como el objetivo inmediato de la doctrina, y esta debía plasmarse en la conducta del cristiano. O sea, estas personas deben poder predicar y que la gente vea en ellos lo que ellos predican. Por tanto, la enseñanza brindada por los ancianos a las iglesias de Creta darían prioridad a ofrecer actividades como amonestar, advertir, exhortar a los creyentes con el propósito de corregir las falsas enseñanzas que se transmitían a través de falsos maestros, porque ya vamos a ver ahorita las falsas enseñanzas que se veían. Así que por este motivo los ancianos o obispos debían ser irreprensibles y dedicados a la piedad, viviendo la sana doctrina y sirviendo de ejemplo, ¿verdad? De ejemplo en el contraste con la conducta de los falsos maestros, ¿verdad? Estos ancianos de vida trabajaron arduamente guiando a la iglesia local a vivir conforme a la sana doctrina. Siempre aquí deme el privilegio de poder recordar quién era mi ejemplo, ¿verdad? Siempre me acuerdo de mi abuelo Luis. Yo, ¿verdad? Los que ven esta clase quizás no conocen, yo soy nieto de un siervo de Dios que se llama el reverendo Luis Ortiz Romero. Y él y su esposa, la hermana Alicia Hernández, para mí fueron una inspiración de, de personas rectas. Yo miraba a mi abuelo y yo pensaba que para mí era perfecto, ¿verdad? No era perfecto. Ciertamente tenía muchos debilidades y errores, ¿verdad? Y quizás pues tendría estilos que hoy quizás pues uno pensaría, quizás esa no era la mejor forma, pero le puedo decir, en mi niñez, cuando yo crecía, yo vivía admirado de cómo mi abuelo me enseñó a vivir la vida. Yo le puedo decir, de la misma manera, yo tuve el ejemplo de mi madre, cómo vive, mi mamá está con vida, cómo mi mamá vive la vida cristiana, cómo ella se esmera y me enseñó a mí el respeto a la palabra, el respeto a poder entender las cosas del Señor, a ser temeroso de Dios, ¿verdad? Y yo tuve el beneficio de ver gente así y saber y entender. Y muchas veces lo que ellos me decían a mí no me hacía ningún sentido. No creas que yo me voy aquí a esta clase a hablar de esto, pero lo que es importante creo que es decir el efecto que tiene cuando uno mira a esas personas que son, ¿verdad? Esas luces en medio de esos ejemplos que tuvimos son los que nos permiten a nosotros seguir creciendo en el Señor. Y ojalá Dios nos ayude y nosotros seamos también para aquellos que nos rodean
como ellos fueron para nosotros, ¿verdad? Siempre pidiendo al Señor que nos cuide y que nos ayude a seguir creciendo, porque ellos ciertamente no eran perfectos, pero nos perfeccionamos en la palabra del Señor, esperando que el Señor cada día nos mejore cada día más. Así que termino con el tercer tópico, porque quiero que vean el problema que tenía Tito. Había un problema muy serio en la iglesia de Creta. No se crea que era de chiquita, era tremendo problema, un tremendo jamón que traía Tito, ¿verdad? Y es que habían una gente allí, dice, corrigiendo a los contumaces dentro de la iglesia. Una persona contumaz, una persona obstinada, que eso se empeña en algo y siguen ahí, tique, que tique, tique, que tique. Y en muchas congregaciones los hay. En muchos lugares los hay gente que son, fíjese, un nacido. Que eso es terrible, ¿verdad? Y Creta tenía gente así. Eran muchos gentiles, personas gentiles que eran nuevos convertidos, y había muchos judíos que les exigían a ellos, eran judaizantes, que pensaban que para poder recibir, ¿verdad?, la ventaja del evangelio tenían que ser primero cumplidores de la ley. Y confundían a la gente. Le decían los de la circuncisión. ¿Por qué? Porque le exigían cosas que eran de la ley, se las exigían a esos nuevos convertidos. Y entonces los confundían. Entonces le decían, si usted quiere ser aceptado como cristiano, tiene primero que ser un buen judío. Nada más alejado. El Señor lo único que nos puso a nosotros, ¿verdad? Y el mensaje que se predicaba a Pablo, que predicaba Tito, era, tú lo que tienes que creer en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y el Señor va después, poco a poco, llevarte a hacer lo que debes hacer, ¿no? Pero ciertamente ahí fue la situación que se dio con esto, ¿no? Y Pablo se preocupó por esto y escribió cartas explicando a los creyentes gentiles eh, que no tenían por qué ser judíos primero, ¿verdad? Para luego poder ser cristianos. Dios no hace excepción de personas. Lo que se requiere es creer en Cristo, como le dije, y arrepentirse de los pecados para recibir los beneficios de, del gran evangelio, ¿verdad? Así que el creyente debe reconocer las enseñanzas dadas por Jesús a sus discípulos e interiorizarlas para vivir por ellas. Las tradiciones y los dogmas establecidos por los hombres echan a perder la comunión. Mire lo que pasa. Uno debe de hacer una distinción entre lo que son doctrinas y lo que son dogmas. Doctrinas son principios que nos conducen a creer en el Evangelio. Cristo salva, sana, bautiza, viene de nuevo. Esas son doctrinas básicas. Nosotros creemos que la palabra de Dios no tiene error, que es cierta, que fue inspirada por Dios. Son doctrinas. Son cosas que tenemos que creer. Creo que el Señor viene nuevo y que creo que tiene la capacidad de sanar, ¿verdad? Creo por fe en lo que la Biblia dice. Son doctrinas básicas, ¿verdad? Y podríamos hablar de muchas de ellas. Hay otras cosas que son interpretaciones, que no es que sean malas, no es que no tengan valor, pero que te ayudan en alguna manera, pero no es lo que dicta como es la doctrina. El dogma, que es como se llama eso, que es una interpretación dada que muchas veces con la intención de que tengamos una vida, ¿verdad?, productiva delante de Dios, no debe confundirse con la doctrina, que es la base en la cual hemos estado. Y aquí surgía la confusión entre esas dos cosas, entre la doctrina y el dogma. Y lo importante es que cuando miremos estas dos situaciones, y no crea que esta clase se va a tratar de decirle usted puede hacer esto, usted puede hacer lo otro. El Espíritu Santo es la mejor forma que usted tiene de saber si lo que está haciendo lo lleva a Dios o no. La gente está acostumbrada a que uno le dé una lista de cosas para hacer y le gusta no, pero es que yo estoy en este lugar que es esto. Mire, siga, ore al Señor y está comprometido con dirigirlo a toda verdad y a toda justicia. Es lo que le quiero decir. Nosotros tenemos una forma de vida, los pentecostales tienen una forma de ser. Y tenemos unos dogmas que gracias a ellos hemos permanecido. No estoy aquí para menospreciar lo que aprendí de mis padres y de mis abuelos. Pero ciertamente, si le ponemos el énfasis al dogma y nos olvidamos la doctrina, no vamos para ningún lado. Si alguna vez nos llega alguien por la puerta de la iglesia que nos sigue nuestras dogmas y no los aceptamos y no los abrazamos y no los llevamos a que tengan un encuentro con el Señor y que sea el Señor que los transforme, hemos fracasado como iglesia. Y eso es lo que no podemos hacer. Tenemos que ser una iglesia que le da la bienvenida a todo aquel, lo instruye, lo disipula, lo prepara para que sea transformado por la palabra.
pero no podemos rechazarlo porque se ve diferente a mí. O no podemos aceptarlo porque quizás tiene algo que a mí como que no me gusta. Tampoco quiero decir que vamos a dejar que el que llegue haga lo que le dé la gana, porque el orden de Dios no es así. Pero yo espero que usted me entienda lo que quiero decir. No confunda el dogma con la doctrina, porque eso es lo que pasaba en Creta. El judaizante le quería imponer unos dogmas y se apartaban del propósito que tenía el apóstol Pablo, el predicar el evangelio de Jesucristo, creando confusiones entre los nuevos convertidos. Así que no seamos contumaces en esto, sino que pidámosle al Señor que nos dirija, pidamos al Señor que nos sensibilice a la hora de poder instruir al pueblo y a la iglesia. Debemos saber que esta situación de los judaizantes era algo que se tuvo que ventilar hasta en el concilio de Jerusalén. Esto fue un problema muy, muy grande en la iglesia de ese tiempo, quiero que sepan. Pero el Espíritu Santo había bautizado, cuando bautizó a judíos y bautizó a gentiles, y el apóstol Pablo estaba bien claro que Dios no estaba con el tema de el club judío, el club gentil. No. En Cristo los redimidos, sean judíos o gentiles, son declarados aceptados justos delante de Dios e incorporados a la familia de la fe. Así que tenemos que realmente, y el apóstol tenía un celo muy grande, y mandó una orden muy fuerte. Le dijo, los falsos maestros con sus enseñanzas le tienes que tapar la boca. Le dijo a Tito, así mismo. Pablo aconsejó a Tito que a esos engañadores había que taparle la boca. Tito capítulo 1 versículo 11. Taparle la boca. No se le puede dar púlpito, no se le puede dar oportunidad, y si en confunde hay que cogerlo. Oiga, dirigido con el Espíritu, no abrasivamente, pero la responsabilidad es que usted no puede dejar que una cosa así que se enseña mal, dejarla que se apodere. Somos responsables ante Dios de poder instruir la iglesia correctamente. Y fíjese que no, déjalo que él va mejor. No, cuidado con eso. Tenemos que tener cuidado a quién subimos en los altares, tenemos que tener cuidado a quién ponemos de maestro, tenemos que tener cuidado a quién ponemos a presidir las sociedades, tenemos que tener cuidado a quién ocupamos en la iglesia por eso. Porque la gente debe edificar la casa y debe tener una visión compartida de lo que la palabra dice, que es la forma de llevar el evangelio. Ayúdenos Dios, pues con la boca es fácil, pero a veces nosotros mismos cometemos errores porque a veces nos pudiéramos desviar las cosas que hacemos. Mi oración siempre ha sido, Señor, cuida mi corazón, que yo no ande a donde no es. Y me aplico esta palabra a mí mismo, porque muchas veces he cometido muchos errores, y he tenido que pedir disculpas a mis hermanos por los errores que he cometido. Ya sea con intención o sin intención, a veces cometes errores. ¿Y sabes qué es lo bueno? Cuando el Espíritu te redarguye, vas y lo haces y eres liberado por el perdón. Así que ciertamente me siento más que apoderado de poder hablar de esta palabra, porque he visto cómo Dios obra en nuestras vidas cuando le hacemos caso al Espíritu. La obra sigue hacia adelante y se mueve la obra de Dios porque sabe lo que hay en nuestros corazones. Así que cuando nos toque corregir, corrijamos, pero corrijamos con la intención de edificar, no con la intención de destruir. Pero hay que corregir. ¿Okay? Terminando en el último versículo, en el último tópico, reprendiendo a los mentirosos, dice, tópico B, los falsos maestros a veces eran gente neófita que llegaban, no tenían mucho fundamento y empezaban a hablar y convencían a dos o tres. Y lo que requerían a veces es que uno, pues, de alguna manera, pues, los instruyera. Cuando una iglesia es bien instruida en la palabra, el Espíritu ayuda para que se mantengan en el curso correcto de las cosas. Así que, ciertamente lo importante es que uno logre ser ente de influencia, que la influencia sea de ese obispo, de ese ministro, que sea el que establece el ejemplo para que los demás lo sigan, que todos quieran ser como ese líder al cual ellos admiren, al cual quieren seguir. Yo creo que eso pasa, queda claro, ¿verdad? Hay iglesias y hay líderes que pues son un mal modelo. Hay algunos que son un buen modelo, hay algunos que son un mal modelo.
hay gente que pretenden que son poseedores de las últimas profecías, que se les reveló de una nueva revelación. Me le voy a decir algo, ya la palabra ha sido revelada. No hay nada nuevo que tenga que ser revelado. Todo está revelado. Si alguien viene con una idea diferente a lo que está en la palabra, ojo, eso puede ser apostasía. Tenemos que estar muy pendientes porque a veces esas nuevas revelaciones pudieran ser, ¿verdad? Fuentes de confusión. La Biblia es el libro sagrado del cristianismo y nos revela lo que Dios desea que hagamos para vivir en armonía con su Hijo Jesucristo. Así que no hay que hacer más otras cosas de eso. Toda persona que desee conocer la verdad revelada por Dios necesita dedicarse a estudiar las Escrituras. Lo que dice eso ahí. Algunas personas que son cristianos y proclaman conocer a Dios, sin embargo, su estilo de vida no refleja lo que predican. Esto es otro problema. Uno hablar y no tener las manos limpias para poder hablar, porque no hace lo que predica. Y yo creo que es algo muy crítico. Siempre aprendo eso de mi esposa. Ella da muchas conferencias y cada vez que ella se parece que lo más importante para ella es que yo, que la estoy escuchando, pueda realmente ver lo que ella dice en mi casa. Y realmente mi esposa eh, hace un esfuerzo muy grande. Los dos hacemos un esfuerzo muy grande para que lo que predicamos sea lo que ocurre en nuestra casa. Jamás en la vida pretendemos que somos perfectos. Mire, hermano, ore por nosotros, como cualquier persona. Pero lo importante es que debemos tener esa actitud de querer mejorar. Eso es lo que quiero decir. Y quizás es importante. Ciertamente es el Espíritu Santo el que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Me he extendido algo, voy ya por 46 minutos, perdónenme, hermano, un tema muy apasionante para mí, pero ya acabamos, ¿verdad? Como les dije, el apóstol fue muy responsable en establecer y dejarnos saber cómo son las cualidades de estas personas que van a ser los que van a estar al frente de las iglesias, la importancia que tenemos que tener esa actitud que tenía Tito de ser no solamente un buen seguidor, sino un buen ejemplo, llevar a cabo el trabajo, corregir, que nuestra vida refleje lo que predicamos y no pasar la mano a las personas que están haciendo lo erróneo. Hay que pararlo, no se le puede dar pauta a esa gente. Así que nuestra vida refleje lo que somos. Yo creo que esa es la mejor conclusión. Dios los bendiga, perdone que me extendí un poco más de lo que siempre trato de hacer esta clase con media hora, pero esta tenía bastante material. Dios los bendiga, Dios los guarde.